La obra de ciencia ficción más trascendente de la Argentina llega a Netflix, adaptada en forma de serie televisiva, y las expectativas se encontraban por encima de las nubes, sobre todo por ser protagonizada por Ricardo Darín, posiblemente el mayor exponente interpretativo del país. Estoy hablando de El Eternauta, con 6 episodios, en donde exploraremos la historia de un grupo de amigos, quienes estaban pasando una aparentemente normal noche de truco, hasta que ven por la ventana la llegada de una nieve misteriosa que acaba con la vida de todo ser que tenga contacto directo con ella. Este grupo de amigos y sus seres queridos van a hacer lo posible por sobrevivir al apocalipsis de un origen misterioso, como también deberán adaptarse a la locura humana en su lucha por subsistir. Como dije, esta es una adaptación de la historieta argentina publicada en 1957, creada por el guionista Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López, la cual terminó siendo una de las novelas gráficas más importantes a nivel hispano. Pero esta adaptación decide traer la historia al contexto actual, siendo representada desde la mirada del presente. Por lo que sí, El Eternauta, ya sea por la naturaleza de su historia, por el valor cultural argentino, podría convertirse, como muchos anticipaban, en la serie argentina que marcaría una generación de la mano de Netflix. Y ahora, una vez que ya la vi, debo decir que no sé qué tan certeras terminen siendo dichas predicciones, pero sin dudas es un hito dentro de las producciones audiovisuales de ciencia ficción en Argentina. Debo avisar que recomiendo ver la serie primero antes de este video. No hago spoilers tan específicos realmente, pero si quieren tener una experiencia más enigmática, solo véanla primero y después vuelvan, por favor. Partamos de la base que tuve la oportunidad de leer el cómic original antes de ver la serie, y realmente, a pesar de tener ya sus buenos años de antigüedad, me resultó una historia fascinante. Sobre todo destaco, más allá del hecho fantástico que se narra en la historia escrita en esas páginas, es que tiene una manera de representar algo tan visto en la ficción como lo es un apocalipsis o una invasión alienígena, de manera muy ingeniosa e introspectiva, sobre todo a mi parecer. Y mientras leía más y más, pensaba cómo van a adaptar esto a una serie, ya sea por sus características narrativas o por el presupuesto, ya que me imaginaba que sería algo muy complicado de adaptar y muy costoso. Y así es como me aventuré a iniciarla, y bien que me esforcé por verla desde una mirada alejada de la novela gráfica original, ya que es un producto muy diferente a esta misma. Al fin y al cabo es una reversión, por lo que es complicado no compararla. Por supuesto que toma como referencia los conceptos y hechos más importantes, pero sin dudas la serie trata de justamente ser una readaptación con un color y unas características diferentes al clásico. Esto era inevitable, estamos hablando de, por un lado, otro método de expresión artístico muy diferente, ya que es una serie televisiva, con otros tiempos de desarrollo, otras herramientas, otras propiedades narrativas, y por otro lado, otro contexto histórico en el país, otra realidad, la cual en esta nueva versión decidieron plasmar en mayor o menor medida. Me parece positivo que no sea una copia, porque para eso ya tenemos la historieta, ¿no? Esto debía ser algo diferente, debía proponer algo, y sin dudas desde el principio, El Eternauta lo logra. En sus personajes, en su ritmo, en su tipo de narrativa, una de las características más grandes del cómic original, intentando que esta sea la última vez que lo menciono, es el abuso de la narración en primera persona por parte del protagonista Juan Salvo, estando al tanto constantemente del estado mental de Juan, de sus miedos, de sus inseguridades, de sus pensamientos, lo que da lugar a muchos momentos de introspección en esas páginas. Y para mí, siendo este un factor que aleja a esa historia de una invasión alienígena tradicional. Mientras que El Eternauta de Netflix decide dejar a un lado esa idea, por lo que en su lugar el peso del protagonismo y apreciación recae en las imágenes, como en una buena obra audiovisual debe pasar. Por lo que también en este caso la interpretación de sus protagonistas juega un papel crucial para el desarrollo y el impacto de los sucesos. Y no es porque sea argentino, pero el poder de las imágenes de esta serie rara vez lo hemos visto en una producción del país. Por un lado es especial debido a que la mayoría de los integrantes que realizan la serie son grandes exponentes de la industria audiovisual en el país.
y por otro lado por su presupuesto, obviamente, que permitió a la producción entregarnos un gran espectáculo visual con una construcción estética enorme y poder representar de la mejor manera esta invasión alienígena tan particular. Desde su escenografía con la ciudad de Buenos Aires rodeada de nieve y destrucción, siendo la definición perfecta del escenario como protagonista, los vestuarios que forman una parte crucial en la identidad de este mundo distópico y unos intérpretes de primer nivel. Es inevitable pensar que ver un grupo de escarabajos gigantes alienígenas atacando humanos en la ciudad de Buenos Aires se ve fantástico. Al carajo Tom Cruise y la guerra de los mundos. Dame a Darín disparándole a los cascarudos en La General Paz. Esta es una serie que hace mucho hincapié en las relaciones humanas, con sus discusiones, sus vínculos, sus motivaciones. Se encarga de darnos, a través de la interacción de muchos personajes, un buen análisis sobre el comportamiento humano ante una crisis. Vemos la perspectiva más optimista y compañera como la más egoísta y desesperada. Sí creo que hay episodios menos trascendentes y se generan ciertas situaciones que no tienen demasiado impacto o que terminan bajando un poco el ritmo de la historia principal. Eso sí, si bien una gran parte de esta primera temporada me vi poco interesado en ciertos personajes o ciertas interacciones, ya que aparentaban no llegar a ningún lado, fue en el último tercio que aprendí a aceptarlas, a casi todas, ya que ciertas subhistorias toman más presencia y una participación más interesante una vez la serie va madurando un poco más. Eso no quita que en la experiencia algunos momentos se hayan sentido como un rodeo innecesario en sucesos intrascendentes. De todas formas, los problemas que se generan entre los sobrevivientes a partir de la catástrofe forman una parte importante del hecho de la invasión en sí, y además le da un respiro a la serie del tópico extraterrestres, creando subtramas y conflictos que no requieren quizá de un gran presupuesto y que ayudan a la construcción de los personajes. Un buen grupo protagonista es un gran elemento a tener en una historia sobre un apocalipsis, y sin dudas que los actores estuvieron a la talla de esa idea, con Ariel Staltari, Carla Peterson, César Troncoso, entre varios otros profesionales. Y como protagonista mayor interpretando a Juan tenemos a Ricardo Darín. Todos aman a este hombre, incluyéndome. Ha demostrado ser un grande dentro y fuera de sus interpretaciones, y no se me ocurre un mejor representante para este papel. Aun cuando sinceramente no me veía fascinado del todo por ciertas decisiones narrativas o detalles al momento de contar esta historia, actores como Ricardo Darín siempre están para enaltecer de alguna manera la propuesta visual. Me gustó el trasfondo que le dieron al protagonista en la serie, ya que bueno, era algo que en el cómic no tenía tan desarrollado. En este caso la serie se encargó de recrearlo, dándole sobre todo un doloroso y complejo pasado en la guerra que justifica perfectamente su accionar en el presente. Y no es solo el protagonista quien cuenta con un fondo emocional coherente y característico en su construcción. Esta versión del Eternauta aprovecha muy bien la ventaja que da el formato serie, que permite construir los personajes dándoles el tiempo de desarrollo a los que resultan más protagónicos y que no parezcan simplemente títeres intentando sobrevivir, que es un factor por demás importante en historias que juegan constantemente con la vida de los protagonistas, de los personajes, como en un apocalipsis. Tenemos que entenderlos y quererlos, y la serie lo logra. Me pareció algo poético el hecho de vincular el pasado de Juan con la guerra de las Malvinas, siendo que en sí a lo largo de los años se ha asociado de manera metafórica la historia clásica del Eternauta con las invasiones extranjeras ocurridas en ese doloroso y trascendente suceso dentro de la historia argentina. Además es un gran tópico a utilizar como herramienta narrativa, ya que también se buscaba la intención de adaptar el Eternauta al contexto actual, decidiendo recalcar en este caso en el protagonista las consecuencias físicas y mentales que han quedado en quienes se vieron
vieron obligados a defender a su país. Otra cosa que creo maneja muy bien la serie es la mantención del misticismo constante en relación a la amenaza inminente. Tiene un proceso y una evolución narrativa muy episódica y lineal, en donde se nos va revelando poco a poco ciertas dudas o misterios, haciendo que mantengamos un interés en toda la temporada por conocer más sobre lo que está sucediendo. Y vamos descubriendo sobre esto junto con los personajes, lo que los hace sentir más personales. Aunque si soy honesto, no sentí que estuvo muy presente el uso del miedo en los protagonistas como elemento narrativo. Quiero decir, hace no mucho tiempo nos tocó vivir una situación en la que limpiábamos con alcohol los productos del supermercado para evitar contagiarnos de algo que en la mayoría de los casos ni siquiera llegaba a ser letal. Pero en el contexto de estos personajes prácticamente se dejaban la ventanilla abierta de un auto sin ningún tipo de protección en sus rostros, sabiendo que con tan solo tener contacto con un copo de esa nieve radioactiva iban a morir. Simplemente por momentos creí que los personajes no parecían valorar demasiado sus vidas. Siento que la serie ha desaprovechado un poco ese miedo psicológico a lo desconocido con tal de darnos escenas más visuales o más peliculeras, sacrificando algo de credibilidad. Tuve miedo por muchos momentos que la serie se acerque demasiado a terminar siendo una historia de invasión tradicional. Por más que crea que haya sido una primera temporada muy efectiva, todavía me queda ver un poco más de la propuesta narrativa tan particular que trajo la historieta original. Y no me refiero a la ficción en sí, aunque también, o a representar ciertos sucesos ocurridos en esas páginas, sino a expresar y poner sobre la mesa ciertas ideas quizá más existenciales, más contemplativas. Siento que una de las características del Eternauta de 1969 es su tono introspectivo y ese balance entre un pensamiento general muy pesimista y una actitud muy resistente a partir de una catástrofe, vista desde la perspectiva de Juan, donde la resiliencia, el accionar por el otro, el miedo son tópicos que la historia original se detiene a analizar. Y si bien la serie toma como referencia esta idea del héroe colectivo, del verdadero lado de la raza humana ante una crisis o ciertos tópicos similares, los momentos de contemplación no son tantos, quedan opacados por un montón de estímulos que ocurren constantemente, mientras que en el cómic los pensamientos reflexivos de Juan coloreaban la historia desde una perspectiva muy particular. En la serie los momentos personales resultan ser menos. Quizá por el motivo de adaptarlo a un ambiente televisivo, masivo y actual, haciendo que funcione muy bien, sí, pero quizá desaprovechando una característica muy interesante para mí que hace de esta historia algo particular. Por otro lado, no está de más recordar que esta primera temporada no adapta todo el cómic original, para nada. Todavía les queda una etapa por recorrer que creo yo por la naturaleza de la historia es aún más intensa que la anterior, así como también lo más probable es que sea más demandante económicamente. Para finalizar, quiero decir que un factor importante de la obra original fue esta cercanía con el momento en el que estaba siendo publicada, y sin dudas gracias a la propuesta del director de esta serie, Bruno Stagnaro, a sus cambios, a su reconstrucción, el Eternauta logra revivir esa idea de manera perfecta, para ver representado en este viaje, en cada episodio, mucho de nuestro contexto como sociedad. Además de ser una historia llena del folclore argentino, el Eternauta resulta una prueba visible que no hay que menospreciar el talento nacional. Esta es una serie que puede tener una gran oportunidad a nivel global y espero honestamente que le vaya muy bien porque yo quiero ver esa segunda temporada. Como siempre, muchas gracias por ver hasta acá. Si les gustó el video, denle al botón de me gusta, así hacemos que esto llegue a más personas. Suscríbanse al canal y síganme en las redes para más contenido y nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau.